Quisiera que observemos unas fotos ahí, no sé si lo identifica, sí, no sé, está un poquito ahí, pero este es agua, por un acaso, ¿no? Es un lago, es un río, es un estanque, no sé, pero ahí está con mucha basura. En otras palabras, esa agua está totalmente contaminada, ¿sí? Sí lo puede apreciar. Y tal vez otras fotos similares, ahí está una piscina, ¿sí? Una piscina que está abandonada con agua también, se quedó ahí, esa agua no ha sido tratada seguramente por algún tiempo y está contaminada. Les puedo preguntar a ustedes, ¿usted se bañaría, se metería en una piscina así, en esas condiciones? Muy peligroso, ¿no? O tomar agua de donde está con mucha basura. Yo creo que nadie lo haríamos. Esto nos va a hacer mucho daño. ¿Y qué tal comida? Tenemos un pan, pero está contaminado, está pasado, está dañado. Y así podría poner más ilustraciones. Ahí tenemos una ciudad que está totalmente contaminada. Esta es una de las ciudades de la India. Se dice que en la India es el país donde tiene las ciudades más contaminadas de todo el mundo. Le sigue China, con ciudades que prácticamente el aire, todo está contaminado. Bueno, si hacemos relación un poquito a esto, imagínense cómo es nuestro ambiente, cómo es nuestro planeta, nuestro mundo, en qué condiciones estamos. Bueno, parece que hay mucha contaminación. Pero, hermanos, ¿qué podemos pensar de nosotros como seres humanos? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está su corazón? ¿Está limpio o contaminado? Usted conoce lo que hay exactamente en su corazón. Por ejemplo, en Marcos nos muestra el Señor lo que a veces puede estar en nuestros corazones. Dice Marcos 7:21, solo escuche esto, dice, porque de adentro del corazón humano, dice, salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, el engaño, el libertinaje, la envidia, la calumnia, la arrogancia y la necedad, y muchas cosas más que se asemejan a estas. Esto es lo que nos da el Señor aquí en el Evangelio de Marcos, una lista de cómo puede estar a veces nuestro corazón. Si una sola de estas cosas que acabo de leer está en su corazón, pues su corazón ya está contaminado. Es suficiente, qué sé yo, una mínima parte de un veneno mortal. Si usted pone en una botella de agua y usted se toma, pues usted va a morir. Es suficiente con una pequeña parte, una milésima parte, y el agua puede ser contaminada. Y el versículo 23 nos dice, todos estos males vienen de adentro, eso está muy adentro a veces de nuestros corazones, y esto, dice, contamina a la persona, hablando de contaminación. Esto dice que nos puede contaminar lo que está en nuestro corazón, en nuestro ser. Nuestra naturaleza pues es pecaminosa y sí puede ser que se nos pega este mal y de pronto pues nuestro ser está contaminado. Ahora, ¿qué se debe hacer? ¿Qué podemos hacer con respecto a esto? Yo quiero apuntarlo a algo. En estas condiciones, a ver, primero pensemos en nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, es 3 veces santo. En Él no hay contaminación, Él es puro. En estas condiciones de Dios y de nosotros, como estamos viendo, ¿podemos servir a Dios con un corazón contaminado? ¿Se puede servir estando con un mal de esto y con nuestro corazón contaminado? ¿Cómo se puede servir a Dios? Bueno, me voy a enfocar un poco en lo que es el servicio, pero de pronto usted puede decir, pero yo, bueno, como no estoy sirviendo, qué bueno. Hermanos, todo cristiano, todo aquel que tiene a Jesús en su corazón, pues es un siervo. El Señor ha puesto dones espirituales en cada cristiano con el único propósito de que se convierta en un gran siervo de Él, de su reino, de su iglesia. Entonces, para todos los cristianos o para todo aquel que dice ser cristiano, no hay justificación de decir yo no puedo servir o que sirvan otros o en otro tiempo.
Hermanos, en otras palabras, yo puedo decir que si no estamos sirviendo como cristianos, pues estamos pecando. Porque es un mandato del Señor. El mismo Señor Jesús vino a servir y no a ser servido. Y Él nos deja las instrucciones aquí de que nosotros debemos ser siervos. Y el servicio tiene que ser con un corazón completamente puro, no contaminado. Como vamos a ver en este texto, sí, lo menciono esto porque vamos a continuar ahora. Sí, nuevamente retomamos, ya habíamos acabado el libro de Éxodo. El siguiente libro es Levítico. Y no vamos a predicarlo todos los capítulos, ahora vamos a ir saltando un poco, después llegaremos a Números, Deuteronomio, porque estamos viendo toda la trayectoria del pueblo de Israel desde que salió de la esclavitud hasta que va a entrar a la tierra prometida. Y entiendan, hermanos, que este es un cuadro que nos presenta el Antiguo Testamento para todos nosotros como cristianos. Un día el Señor nos liberó del pecado a través de nuestra fe, nos sacó de las tinieblas y nos está llevando al cielo, a la tierra prometida. Entonces estamos en una trayectoria aquí en este mundo, por el desierto, por todos los lugares que nos están mostrando aquí estos libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Es un cuadro que nos muestra nuestro caminar aquí en este mundo. Entonces, por eso vamos a avanzar en el libro de Levítico. El libro de Éxodo finalizó con que ya están todavía ahí en el monte Sinaí. Había pasado ya un año de todo lo que, desde que salieron de Egipto, y ahora ya hicieron todo ese tabernáculo, todo está listo. Ahora es el tiempo casi de partir. Pero antes el Señor había escogido a los levitas. En este caso, pues ahí estamos viendo a Moisés, Aarón, son de la tribu de Leví, y todos su tribu los llamó para el servicio a Dios. Ellos eran los encargados de hacer todas las cosas que se requerían ahí en este tabernáculo. Y todavía están rumbo hacia la tierra prometida. A los siervos que tenían que trabajar en todo esto se los consagró. Ustedes pueden ver ahí los primeros capítulos de Levítico. Y vamos a ver qué es lo que pasó con unos ciertos hombres, siervos del Señor, ahí justamente cuando tenían que hacer el trabajo para Dios. Estamos en Levítico capítulo 10. Ahí puede ubicarse, Levítico capítulo 10. Vamos a ver qué es lo que pasó aquí cuando estamos hablando de el corazón puro o el corazón contaminado. Pues vamos a ver aquí, entonces quisiera que vamos leyendo algunos versículos de Levítico capítulo 10. Y lo que en verdad vamos a ver aquí es cómo servir sin contaminación. Cómo hacer un servicio a Dios con corazón puro. Bien, como tiene que ser. Pues bien, vamos a ver aquí en estos versículos del capítulo 10, algo interesante que nos comenta aquí la palabra del Señor. Vamos a leerlo del 1 al 5 en primer lugar. Dice, pero Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomar en cuenta quiénes son estos personajes, tomaron cada uno un incensario y poniendo ellos fuego e incienso, ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenían por qué ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los consumió y murieron ante Él. Moisés les dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí, manifestaré mi santidad, y ante todo el pueblo manifestaré mi gloria. Y Aarón guardó silencio. Moisés mandó llamar a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo, vengan acá y retiren del santuario a sus hermanos, sáquenlos del campamento. Ellos se acercaron y tomándolos por las túnicas, se los llevaron fuera del campamento, tal como Moisés los había ordenado. Hermanos, estamos ante una escena tremenda. Dios los consagró a estas personas, a su pueblo, para que los sirvan de una manera, claro, pura, con corazón, sin contaminación. ¿Y qué es lo que hicieron estas personas? ¿Qué es lo que acaban de hacer? Cuando estamos hablando aquí, cómo hay que servir sin contaminación,
pues vamos a ver, según esto, que en primer lugar tenemos que, para servir sin contaminación, tenemos que estar sujetos a la voluntad de Dios. Para servir a Dios hay que servir de acuerdo a cómo Dios lo ha establecido. No como nosotros pensamos, no como nosotros queremos, no como nosotros tal vez o se nos vienen a nuestra mente ideas y decimos así vamos a servir al Señor. Cuidado, para servir al Señor hay que hacerlo de acuerdo a su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Tal como está escrito aquí en la palabra, en la Biblia. Entonces tenemos que ser cuidadosos, tenemos que ser estudiosos de la palabra como siervos de Dios para no tener ningún error ni una equivocación, porque el momento que estemos haciendo las cosas a nuestra manera y pensando que hacemos para Dios, puede ser pues que no vamos a ser bendecidos y puede ser que algo grave puede suceder en nuestras vidas, porque estamos deshonrando al Dios santo o al Dios 3 veces santo, al Dios todopoderoso, que a veces ni pensamos que a quién estamos sirviendo. Solo imagínense un momento. Aquí están unos platitos con pan, unas copas con vino. Pues bien, unas hermanas vinieron y ya lo hicieron. Esto es ofrecer algo para el Señor. Bueno, muy simple, cualquiera lo puede hacer. Pero yo me pregunto, en verdad, para poner esto aquí, ¿hay pureza de corazón? Los hermanos cantaron acá, para subirse acá y dirigir alabanzas al Dios Todopoderoso, su corazón está puro. Yo estoy al frente de ustedes predicando la palabra, mi corazón está puro. Hermanos, que a mí me da temor de esto, ¿no? Cuando yo preparaba este mensaje era para mí mismo, yo soy un siervo del Señor y tenía que evaluarme conforme a esto. Y si yo saco unos puntos de aquí, unas enseñanzas, pues esto primero tiene que haber pasado por mi corazón. Y sí les digo, me da temor. Al ver lo que Dios está exigiendo, lo que Dios está demandando cuando se trata de servir, sabiendo que ante todo el servicio a Dios es un privilegio. No es para quien quiera, es para los hijos de Dios. Para los cristianos es un privilegio el ser siervos de Él, pero tenemos que hacerlo con reverencia. Aquí vemos a unos 2 hombres que no se sujetaron a la voluntad de Dios. Tal como el Señor lo había establecido, estaba el tabernáculo, estaba todo hecho ahí. Pues bien, así se hacen las cosas. No tenemos que cambiar para nada. Ahora, hermanos, entonces, en primer lugar, servir al Señor sin contaminación es estar sujeto, como dije, a la voluntad de Dios, pero es servir según los propósitos de Dios. Tenemos que servir según los propósitos de Dios. Tenemos que otra vez conocer cuáles son los propósitos de Dios para mi vida, cuáles son los propósitos de Dios para su iglesia, cuáles son los propósitos de Dios que dejó establecidos ahí en su escritura. Yo pues tengo que darme el trabajo de analizar cuáles son los propósitos. Y de acuerdo a eso, yo tengo que servir. Piense por un momento, imagínese esto. Si yo tengo un carro a diésel y se me vacía el tanque y llego a la estación de bomba, a la bomba de gasolina y pues me ponen, en vez de diésel, me ponen gasolina. Yo prendo y sigo. Pero tal vez unos metros de allá y el carro se me queda. Porque ese motor no estaba diseñado para gasolina, estaba diseñado para diésel. Lo que quiero decir con esto es que el diseño de Dios es perfecto en cuanto a lo que es el servicio a Él. El momento que nos equivocamos no puede ser algo fatal, como ese motor que ahora tal vez ya no sirve para nada. Tiene que ser desarmado, reparado y seguramente sí, en un instante se dañaron muchas cosas y tal vez es muy costoso eso, ¿no? Así, de la nada. Hermanos, cuando se trata de servir al Señor, tenemos que ser muy cuidadosos. Cuidado con cometer errores. Poner gasolina en vez de diésel, ¿me entiende? Fatal puede ser en nuestras vidas. Servir según los propósitos de Dios. Aquí yo les puse como un ejemplo, ¿sí? Un ejemplo en Josué. Si podemos revisar Josué rápidamente aquí,
en sus Biblias, solo quiero mostrar lo que pasó aquí ellos ya entraron a la tierra prometida. Vamos a Josué capítulo 6, ¿sí? Revisemos rápidamente esto como ejemplo nada más de un personaje que algo cometió aquí. Josué capítulo 6, 3 y el 4. Dice lo siguiente, vamos a leer. El Señor le da, el Señor le da unas instrucciones a Josué y al pueblo cómo tiene que conquistar la primera ciudad ahí de la tierra prometida, en este caso era Jericó, y le dice de esta manera, dice, tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Son instrucciones que el Señor le da bien específicas. Y bueno, Josué con su pueblo lo hizo al pie de la letra. Él tenía que estar bien atento a cómo hacer en cuanto a lo que el Señor le estaba ordenando. Pero aquí hay un detalle. Si saltamos al versículo 18, ¿sí?, de este capítulo mismo, dice lo siguiente. Dice, no vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio para que ni ustedes ni el campamento de Israel se pongan en peligro de exterminio y de desgracia. Les aclara el Señor, así es la instrucción. Ustedes tienen que hacer este trabajo de esta manera. Así van a conquistar, pero cuidado con coger cosas de ahí que están destinados para ser exterminados. No cojan, no aparten para nada lo que está ahí, que no está designado para las cosas que Dios lo estableció. ¿Qué aconteció? Seguimos en el 7:1, al otro capítulo. Dice, sin embargo, los israelitas, ojo aquí, desobedecieron al Señor conservando lo que Él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Y aquí viene este hombre, pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Sabdí y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Todo estaba bien, todos obedeciendo al Señor, al pie de la letra, pero un hombre avaro, codicioso, envidioso, coge para sí ciertas cosas que no tenía que haber cogido, que el Señor dijo, no cojan esto. Bien, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió con esto? La situación es que la próxima ciudad que tenían que conquistar, no pudieron conquistar. El Señor pues estancó la bendición que quería derramar su pueblo porque había un hombre que no estaba haciendo las cosas conforme a lo que Dios había establecido. ¿Y qué pasó en el versículo 25 y 26 del capítulo 7 mismo, no? Josué exclamó, ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Le dijo a este hombre, ¿no? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedraron a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Un poco parecido a lo que estamos viendo en Levítico capítulo 10. Estos 2 hijos de Aarón, en el versículo 11, tomaron cada uno incensario y poniendo en ellos fuego e incienso ofrecieron ante el Señor un fuego que no tenía que ofrecer, pues Él no se lo había mandado. Un paralelo, un poco lo cogí como ejemplo, Acán y estos 2 hijos de Aarón. Los 2 sirviendo al Señor, pero se equivocaron. Hicieron las cosas de acuerdo a su manera. En este caso Acán se dejó llevar, su corazón no estaba puro, estaba contaminado por la avaricia. Estaba contaminado porque quería tener cosas que no eran para él, pero él cogió. Bueno, ¿y cuál fue el fin de todo esto? Cuando no nos sujetamos según los propósitos de Dios. Tanto en Levítico como en Josué, vemos que el Señor los exterminó, los eliminó, los mató. Terrible. Que, repito, Dios es un Dios todopoderoso, 3 veces santo. Y nosotros no tenemos que ofender su santidad
con nuestra impureza. Mucho cuidado en este sentido. Entonces, servir según los propósitos de Dios, pero también hay que servir con gratitud, respeto y temor a Dios. ¿Qué es lo que pasó en el versículo 2 al 5? ¿Qué es lo que sucedió con estos dos hombres que hicieron todo lo contrario como Dios lo había establecido? Entonces salió de la presencia del Señor, imagínense, un fuego que los consumió y murieron ante Él. El Señor los quemó vivos. ¡Qué terrible! Usted dirá, pero ¿no es un Dios de amor? Sí, un Dios de amor que nos ama de tal manera, pero un Dios que nos quiere instruir en el camino de la santidad. Y su disciplina a veces es severa, es dura, pero Él dice en Hebreos que Él nos disciplina porque nos ama. Entonces tenemos que prestar mucha atención. Y luego el versículo 3 nos dice, Moisés le dijo a Aarón, imagínense, Aarón es el papá. Él está presenciando la muerte de sus dos hijos por la desobediencia. Qué duro, qué terrible. Yo me puse a pensar mucho en Aarón como padre. Yo también dije, soy un padre, ¿qué tal si mis hijos les sucediera algo semejante? Yo me puse a pensar mucho con Aarón. Ahí está, sin decir casi nada, Aarón, viendo a sus hijos desobedientes y ahora están muertos. Moisés le dijo a Aarón, de esto hablaba el Señor cuando dijo, entre los que se acercan a mí, ojo, entre los que se acercan a mí, manifestaré mi santidad. Buenísimo, gracias a Dios por esto. Si nos acercamos a Dios, Él derrama santidad en nosotros. Dice, ante todo el pueblo manifestaré también mi gloria. Cuántas cosas grandiosas que tiene el Señor para nosotros cuando nos acercamos a Él. Y Aarón guardó silencio, no podía decir nada. Estaba avergonzado, estaba con dolor. Era terrible la situación seguramente de Aarón. Moisés dice, mandó llamar a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, familias de Aarón, y les dijo, vengan acá y retiren del santuario a sus hermanos, sáquenlos del campamento. Él mandó a llamar a sus familiares. Realmente había mucho dolor, mucha tristeza, mucha incertidumbre, ante ver que dos siervos del Señor estaban muertos ahí en el santuario. Dice que los sacaron, jalándolos de las túnicas. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza para su familia! Y qué temor también para el pueblo. Esto no era cualquier cosa, lo que estaban presenciando el pueblo de Israel ahí en el desierto, cuando el santuario ya estaba puesto ahí con todos los implementos que Dios lo había establecido. Ya me imagino a todo un pueblo que eran más o menos 2,5 millones de personas ahí en el desierto, tal vez sin decir ni una sola palabra. Ya me imagino también a estas personas pensando en sus corazones, ¿y ahora cómo estará mi corazón? ¿Qué hubo en el corazón de estos hombres que murieron? ¿Qué los consumió el Señor con fuego? Para mí, yo les dije, esto me infundió mucho temor, mucha reverencia, mucho respeto para Dios. No es cualquier cosa el Señor. No es tal vez como a veces imaginamos. Nuestro Dios, repito, es 3 veces santo. Entonces sí hay que servir con gratitud, con respeto, con temor a Dios. Y encontramos, por ejemplo, aquí en el Nuevo Testamento, cuando Pablo le instruía a Timoteo en cuanto al servicio. ¿Qué es lo que le dijo Pablo a Timoteo? Esfuérzate por presentarte a Dios aprobado. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que interpreta rectamente la palabra de verdad. Así tenemos que presentarnos ante el Señor. Esta es la recomendación que le daba Pablo a Timoteo y es la recomendación que nos da el Señor a nosotros. ¿Qué nos dice que debemos hacer? Que nos esforcemos para presentarnos ante Dios aprobados. Eso de ser aprobados quiere decir con corazones puros, no contaminados. Como obreros dice que no tienen de qué avergonzarse y que interpretan rectamente la palabra de verdad. Qué buenísimo esto, ¿no? Entonces, hermanos, yo creo que aquí servir sujetos a la voluntad de Dios, si hacemos esto, crecemos en santidad, porque Dios quiere que usted y yo crezcamos en santidad, porque Él dijo que seamos santos como Él es santo. Entonces el servicio es un privilegio, el servicio es un llamado que nos hace el Señor para que nosotros crezcamos en nuestra santidad y por sobre todo, pues, que Dios sea glorificado con nuestro servicio, con todo lo que nosotros hacemos para Él en su reino.
Esto a primera instancia, hermanos, cuando digo que hay que servir sin contaminación, pero nos da una buena lección lo que estamos presenciando aquí en el Antiguo Testamento. En segundo lugar, servir sin contaminación es servir con compromiso. Cuando hablo con compromiso, imagínense si tenemos un equipo de fútbol que se va a llevar a cabo un partido muy importante, digamos que es la final, y ahí están los 11 jugadores ya en la cancha, y solo piense que uno de estos jugadores no tiene compromiso con su equipo, no tiene compromiso con la hinchada, no tiene compromiso con una nación, si es que está representando a un país, no le importa, está sin compromiso. ¿Qué va a pasar? Esto va a contagiar a los demás. Qué difícil que uno de los 11 jugadores participe sin ningún compromiso. No me importa. ¿Y qué tal un empleado de una empresa que no tenga compromiso con esa empresa? Trabajar por trabajar. No está el jefe, no trabaja. Está el jefe, sí trabaja. Solo hace por hacer las cosas. No tiene ningún compromiso. Qué difícil esto, ¿no? ¿Qué tal una unión libre? ¿Hay algún compromiso ahí? Hombre y mujer se juntan. Bueno, no hay ningún compromiso. Qué grave. Entonces, cualquier cosa que pase, pues nos abrimos y como no nos hemos comprometido, qué fácil eso, ¿no? Las votaciones. Gracias, hermano. Imagínense. Qué terrible esto, sin compromiso. ¿Has escuchado también cuando nosotros decimos, es que sí lo voy a hacer, pero, ojo, yo sí que no me comprometo. Lo hago, pero sin compromiso. Es bien grave esto, ¿no? Ahora, ¿qué tal cuando nosotros decimos vamos a servir al Señor, pero sin compromiso? No sé, hermanos, así no funciona. Así no funciona. ¿Qué pasó en los siguientes versículos aquí con estos hombres que murieron? ¿Tenían o no compromiso? Pues no tenían compromiso, pero ¿qué es lo que pasó acá? Sigamos leyendo el versículo 6 y 7. ¿Sí? Dice, luego Moisés les dijo a Aarón, el papá, ¿no?, de los hijos que ya murieron, y a sus hijos Eleazar y Tamar, eran los otros dos hijos que todavía estaban ahí vivos, que también servían al Señor. Dice, no anden ustedes con el pelo despeinado, ni se rasguen los vestidos. Así no morirán ustedes, ni se irritará el Señor contra toda la comunidad. Sus hermanos israelitas harán duelo por el incendio que produjo el Señor. Y también el versículo 7 dice, pero ustedes no vayan a salir de la tienda de reunión, ese era el tabernáculo, estaban ahí adentro, no sea que mueran porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes. Y ellos hicieron lo que Moisés les dijo. Ahora había dos hijos más de Aarón que presenciaron todo esto. Imagínense cómo estaban ahora estos dos hombres también. Sus dos hermanos acaban de morir por desobedientes. Su padre está avergonzado, preocupado, no sé, inquieto, con mucho dolor. Tremendo esta escena, ¿no? Y los dos hermanos también están ahí, eran siervos también del Señor. Y Moisés, el gran líder, les dice, hey, ustedes quédense aquí. Cuando les dice, no anden ustedes con el pelo despeinado, eso quiere decir, era la costumbre en este entonces era cuando moría un familiar, un ser querido, la manera de mostrar duelo era echarse ceniza y todo esto, rasgarse las vestiduras como señal de luto, de duelo. Entonces Moisés dice, hey, ustedes no hagan esto. En otras palabras está diciendo, no guarden duelo. Pero ¿cómo? Son mis hermanos. El Señor dice, no, Moisés dice, no guarden duelo. Porque esto les va a afectar a ustedes, porque ustedes van a hacer más a sus hermanos que a Dios. Imagínense lo que está diciendo el Señor. Entonces, más bien lo que les dice esto, ¿no? Bueno, les dice, así no morirán, y ni se irritará el Señor contra ustedes, ni la comunidad. Más bien, quédense aquí, adentro en el santuario. Porque hay un detalle que los pone aquí bien interesante, ¿no? Dice, no sea que mueran porque el aceite de la unción del Señor está sobre ustedes.
Es que ellos habían sido ungidos para el servicio de Dios. Ellos eran llamados para ser siervos del Señor. Esa era la unción. Hermanos, es la misma unción que nosotros hemos recibido como cristianos para ser sus siervos. Como dije al inicio, como cristianos, el Señor nos ha ungido, el Señor ha derramado su Espíritu Santo para que nosotros seamos sus siervos. Entonces, como cristianos, usted y yo estamos ungidos con ese aceite. Entonces, dice, no hagan esto, ustedes están consagrados, están apartados para el servicio de Dios. Entonces, hay que servir con compromiso, y esto significa sin involucrarse en lo que ofende al Señor, según el versículo 6. Moisés les dijo, hey, no se involucren en esto. Ustedes son llamados a ser consagrados para el Señor. Entonces, servir al Señor con compromiso es sin involucrarse en lo que ofende al Señor. ¿Qué es lo que ofende? ¿Qué es lo que ofende al Señor? Claro, el corazón contaminado y cualquier pecado, cualquier cosa en la que estemos. Esto es una ofensa ante Dios y con esto no podemos presentarnos ante el Señor como que nada. Hermanos, tenemos que chequear qué es lo que pasa en nuestro ser. Y no solo apuntar y decir, es que las otras personas tienen que hacer, es que ahí está, es que él es el cristiano y ahí está. Y nosotros solo apuntamos muchas veces y ni siquiera vemos qué es lo que está pasando en nuestro propio corazón. Pues bien, entonces, otra vez en el mismo capítulo que pusimos antes, 2 Timoteo, Pablo le sigue instruyendo también a Timoteo. En este versículo le dice, huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón que limpio, no contaminado. Y por eso el Señor nos dice, si estás en mi servicio, si estás sirviéndome, si estás conmigo, si te has acercado a mí, el Señor va a decir, huye de las malas pasiones de la juventud. Hablando de esas malas pasiones de la juventud, bueno, aquí no me voy a entrar mucho en detalles, demasiado pecado en ese sentido, ¿no? Más bien dice, y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con quienes, con los que invocan al Señor con corazón limpio. Entonces eso es servir con compromiso. Y también tenemos que servir con compromiso de esta manera, conscientes del llamado de Dios. ¿Qué es lo que pasó en el versículo 7? Ya les mencioné. El Señor los llamó, los ungió, los separó para que hagan un trabajo con excelencia para Él, porque es un privilegio servir al Señor. Entonces, sí tenemos que estar conscientes de lo que Dios ha hecho en nosotros, del llamado que nos ha hecho Dios a nosotros. Y por eso el apóstol Pablo también nos dice en Efesios 4:1, por eso, dice Pablo, ¿no? Por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego, nos dice a nosotros, les ruego que vivan de una manera digna ¿de qué? Del llamamiento que han recibido. A eso somos llamados, a vivir una vida digna, a una vida de santidad, a una vida de pureza, con corazones y manos limpias. Así tenemos que caminar, así tenemos que andar ante la presencia del Señor. En Primera de Tesalonicenses hay otro versículo acá que nos pone también el apóstol Pablo, 4:7. Dice, Dios no nos llamó ¿a qué? ¿A qué no nos llamó el Señor? ¿A qué? A la impureza. Dios no nos llamó a la impureza, sino ¿a qué? A la santidad. Entendamos bien esto. Dios nos llamó a la santidad. Si usted ha sentido ese llamado de Dios y si usted ha aceptado esa invitación de Jesús y abrir su corazón y entregar su vida a Él y recibirlo como Señor y Salvador, pues usted es un hijo de Dios que ha sido llamado ¿a qué? A la santidad y no a la impureza. Entonces, hermanos, servir a Dios sin compromiso, podríamos decirlo así, servir a Dios sin compromiso es ofensa ¿a quién? Al Señor, es un pecado y es en vano. Si no servimos, si estamos sirviendo al Señor sin ningún compromiso, servir por servir es en vano, es una ofensa para Dios. Entonces aquí no se genera absolutamente nada, es pérdida de tiempo cuando nosotros no hacemos ningún compromiso con el Señor y no vamos a cosechar ninguna bendición de parte de Dios, sino más bien corremos un cierto peligro de ser consumidos, como estamos viendo en estos hombres. Bueno, y en tercer lugar, servir sin contaminación
hermanos, es servir en completa, entonces, santidad. En completa santidad. Las gráficas que les puse al inicio, esta agua contaminada, o esta comida. Bien, hermanos, que esto no sirve para nada, es muy dañino para nuestra salud, para nuestro ambiente. Todo esto es muy peligroso porque todo está contaminado. Entonces, hermanos, cuando se trata de servir al Señor, tenemos que hacerlo en completa santidad. Eso quiere decir que nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestro corazón esté limpio, sin impurezas. Ahora usted se estará preguntando, ¿y esto cómo se hace? ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Acaso esto es para ciertas personas? No, es para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios, para los cristianos, para esto. O sea, el Señor nos llama a vivir en completa santidad. Por eso, hermanos, entonces tenemos que hacernos un autoexamen. ¿Qué pasa? ¿Qué está sucediendo en nuestro ser en este preciso momento? ¿Qué está sucediendo en su ser, en su corazón? ¿Qué hay? ¿Acaso ya detectó una impureza? ¿Acaso ya detectó en su corazón algo o detectó pureza? ¿Qué detectó a estas alturas? Ahí, en este momento que estamos reflexionando ante la palabra del Señor, tenemos que hacernos un autoexamen. ¿Y cómo es esto? Según el Salmo 26:2, aquí David nos escribe esto, ¿no? Él se pone a orar con el Señor y le dice lo siguiente, es una oración. Le dice, examíname, Señor. Qué buena forma de orar, ¿no? De empezar una oración. Examíname, Señor. Es que el Señor es el que conoce exactamente lo que hay, porque nosotros a veces somos como muy generosos, les digo, ¿en qué sentido? Como que sí detectamos algo, un pecado, y lo suavizamos. Es que no creo que es para tanto. Es que no creo que puede hacer mucho daño esto. Es que todos lo hacen. Es que el Señor sabe mi condición. Es que el Señor sí me va a perdonar. Es que el Señor sí sabe mi situación. Generosos nosotros, ¿no? Y suavizamos el pecado. Nosotros mismos no podemos examinarnos. Es Dios quien nos va a examinar. Él sí que nos va a mostrar y va a decir, en esto estás mal. Aun cuando nosotros pensemos que no es para tanto. Lo suavizamos a veces el pecado, ¿no? Qué terrible. Y el enemigo nos va a engañar. Es que tranquilo, no pasa nada. Todos lo hacen. Es que así son las cosas. Hermanos, cuidado. El enemigo puede estar guiando sin darse cuenta su vida solamente a la mentira, al engaño. Solo el Señor nos puede examinar. Dice, examíname, Señor, ponme a prueba, dice David, ¿no? Ponme a prueba. Qué tremenda cosa que le está pidiendo al Señor, ¿no? Y luego dice, purifica mis entrañas y mi corazón. ¿Quién es el que puede purificar en verdad el corazón? El Señor. Por eso le está pidiendo, en este caso David, al Señor le está pidiendo, examíname primero, ponme a prueba y luego purifica lo más profundo de mi ser, mis entrañas. Quiero que purifiques todo, le está pidiendo David al Señor. Purifica mis entrañas y mi corazón. Hermanos, esto tenemos que hacer continuamente. Hágalo en la mañana, a mediodía, en la noche. Porque estamos en un mundo contaminado y usted sale de este lugar, ahí, afuera, en la vuelta de la esquina, usted puede contaminar ya su corazón. Una mala palabra, un mal pensamiento, lo que sea. Así de frágiles somos, ¿no? Y nuestro ser se contamina. Por eso en todo tiempo tenemos que decir, Señor, examíname. Purifica mis entrañas, purifica mi corazón, y para esto se necesita arrepentimiento, reconocimiento de que hemos pecado, de que hemos fallado otra vez al Señor. Tenemos que andar en completa santidad, con mucho cuidado, y si resbalamos, si caemos, enseguida pidamos perdón al Señor, y Él es fiel y justo para perdonar, dice, toda nuestra maldad. En completa santidad es, en primer lugar, para tener santidad, este autoexamen. Y el Señor nos va a purificar, pero también es con un buen ejemplo, un buen testimonio. Tenemos que andar así, no aparentando, no viviendo una vida doble, en otras palabras, como dice la Biblia, no siendo hipócritas. Esa es doble vida, ¿no?
Aparento una cosa, pero la realidad de mi vida es otra. Qué burla para el Señor. Eso no es santidad. Y peor si servimos de esta manera. Aquí en la iglesia todo bien, cuando en realidad en mi casa o en el trabajo, donde sea, estoy más que dado la vuelta, mi corazón, con tantas cosas que uno puede tener, pero yo puedo aparentar y nada pasa. Yo me puedo parar acá al frente, predicar todo esto, a mostrar que todo está bien, cuando de pronto puede ser que mi vida esté en completamente desorden. ¡Qué hipocresía! ¡Qué temor al Señor! Tremendo esto, ¿no? ¡Qué grave! De pronto pues el Señor lanza fuego y me consume. Así es lo que estamos viendo, ¿no? Porque para servir al Señor hay que hacerlo en completa santidad, con un buen ejemplo, un buen testimonio, enseñar con autoridad. Y eso es lo que le decía otra vez Pablo a Timoteo en la primera carta, en este caso, 4 al 12. Dice que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes vean en ti un ejemplo a seguir en la manera de hablar, en la conducta, en el amor, la fe, en la pureza. Esto tiene que ser demostrado. Ese es el testimonio. En todo lado. No solamente donde me conviene. Esto es en todo lado. La santidad es en todo lugar y en todo tiempo. Así tenemos que caminar como hijos de Dios. Porque ese es el testimonio que necesitamos. Entonces, hermanos, servir a Dios en completa santidad es como, yo diría, es como sembrar una buena semilla en un buen terreno fértil. Para mí es esto, servir al Señor en completa santidad, donde si yo sirvo en completa santidad, lo que yo digo, lo que yo hago, esto va a generar mucho fruto para la honra y la gloria de nuestro Dios. Caso contrario, si no hay santidad, no existe nada, más bien deshonra para Dios. Y estoy corriendo un peligro, un grave peligro en este sentido. Entonces, hermanos, aquí cómo vivir en completa santidad, con autoexamen, dando un buen ejemplo, pero también, hermanos, tomando en cuenta que solo Cristo en nuestras vidas, bien puesto en nuestro corazón, nos puede limpiar de todo y nos puede iluminar, mostrar lo que usted y yo necesitamos. Y lo que tenemos que hacer es Cristo en nuestras vidas como nuestro Señor y nuestro Salvador. Él es el que pagó toda nuestra culpa, todo nuestro pecado en la cruz. Sin arrepentimiento, sin la fe en Él, pues nuestro ser está completamente contaminado y ni siquiera tendríamos cara de presentarnos ante Dios. ¿Cómo nos podemos presentar ante Dios sin antes haber pasado por Cristo? Porque solo Cristo es el que nos purifica, el que nos santifica, el que nos aparta, el que nos justifica. Es Jesús a través de la fe que ponemos en Él. Sin Él no tenemos absolutamente nada. Y a pesar de que estamos con Él, a veces caemos. Pero es ahí donde tenemos que enseguida levantarnos con nuestro arrepentimiento y el perdón que nos da el Señor para andar siempre en completa santidad. Entonces, hermanos, un resumen ahí lo tienen en su pantalla, esos 3 puntos que para mí son muy, muy importantes. ¿Cómo servir sin contaminación? ¿Cómo es el servicio que exige nuestro Dios como pueblo que le pertenecemos? ¿Cómo tiene que ser? Ahí está, sujetos a la voluntad de Dios, sujetos a lo que dice la Biblia, con un compromiso verdadero, no superficial, pero en completa santidad. Para mí estas son las 3 características de un buen siervo de Dios. Estos hombres acá, lamentablemente, a pesar de que fueron instruidos en esto, no lo hicieron, se confiaron. Más bien hicieron las cosas a su manera y les fue súper mal. Y fueron un mal ejemplo. Pero el Señor pues ahora nos está mostrando a nosotros, a su pueblo, a su iglesia, cómo tenemos que caminar y cómo tenemos que servir. Entonces, hermanos, puedo decir aquí una vez más que Jesús vino ¿a qué? ¿A qué vino acá? Claro, vino a salvarnos, ¿no? Pero Él nos muestra en su palabra también que Jesús vino a servir y no para que le sirvan. Él es el modelo de siervo, ¿no? Lo que hizo, su servicio lo hizo ¿con qué? Con mucha diligencia y con toda humildad. Sabemos esto. ¿Cómo hizo las cosas aquí Jesús? Entonces el que sigue a Cristo debe convertirse en un gran siervo del Señor.
en completa santidad, con corazón libre de contaminación. ¿Por qué? Por el pecado. Hermanos, a esto somos llamados. Esto es lo que tenemos que hacer.